Bienvenidos a Matidia, el canal de la inversión en tangibles. En este vídeo vamos a ver las principales monedas de 2 euros conmemorativas de 2020, las más interesantes desde el punto de vista de la inversión. Hemos dejado fuera los coin cards y en general las monedas aquellas que salen ya con un precio muy elevado con intención de hacer negocio. Como ya dijimos en un vídeo anterior, no consideramos que estas monedas puedan tener excesiva revalorización. Por lo tanto, no las consideramos interesantes desde el punto de vista de inversión. Hay que tener en cuenta que este año ha sido un año un poco difícil en el cual hay bastantes emisiones que se han suspendido y se han retrasado. Por eso parte de esta información es incompleta. Os animamos a que podáis completar esta información en la página Numismática Visual. Os animo a que dejéis vuestras aportaciones en los comentarios ampliando si queréis esta información. Si os gusta el vídeo os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para que os avisemos cuando saquemos un nuevo vídeo. La moneda de España de este año está dedicada a la arquitectura mudéjar de Aragón. En concreto, representa la Torre El Salvador de Teruel, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986. Se emitirán 4 millones de piezas y ya ha salido a circular, por lo que está disponible en las oficinas del Banco de España. No es una tirada demasiado corta, pero la incluyo aquí porque en España pues es una moneda bastante fácil de conseguir. La moneda de Chipre, cuyo diseño se conoce por el momento para este año, es la que representa una neurona en el anverso y que se dedica al 30 aniversario del Instituto de Neurología y Genética de Chipre. La moneda será emitida durante el cuarto trimestre de 2020 con un volumen de emisión de 412.000 piezas, bastante bajito como veis, de las que 12.000 lo serán destinadas a coleccionistas en presentaciones especiales. La moneda de Eslovenia de este año está dedicada al 500 aniversario del nacimiento de Adam Booric, lingüista y educador, autor de la primera gramática eslovena. El volumen de emisión es de 1 millón de unidades y la fecha de emisión es todavía desconocida. Estonia presenta 2 monedas este año. Una de ellas conmemora el centenario de la firma del Tratado de Paz de Tartu, tratado firmado en 1920 con Rusia, que delimitó la frontera oriental de Estonia. La moneda ya está en circulación y el volumen de emisión ha sido de 1 millón de unidades. Una de las monedas más bonitas de este año es la otra moneda de Estonia, que conmemora el 200 aniversario del descubrimiento de la Antártida. Ya está en circulación con una emisión de 750.000 piezas, de las que 10.000 son en calidad BU. La primera de las 2 monedas que tiene previstas para este año Finlandia está dedicada al centenario de la Universidad de Turku. Su salida está prevista para el mes de septiembre y el volumen de emisión es de 800.000 unidades. Finlandia tiene previsto emitir para finales de año su segunda moneda de 2 euros conmemorativos. Estará dedicada al centenario del nacimiento de Väinö Linna, considerado uno de los escritores finlandeses más influyentes del siglo XX. El volumen de emisión será de 800.000 piezas y la fecha prevista será durante el último cuatrimestre de 2020. Grecia emite las 2 monedas más bonitas de todo este año. La primera de ellas, que saldrá dentro de unos días, el 30 de junio, está dedicada a la batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas tuvo lugar hace 2500 años entre griegos y persas dentro de las conocidas como guerras médicas. La moneda representa un casco corintio de un guerrero hoplita adornado con su típico penacho de crin de caballo. El volumen de emisión será de 750.000 unidades. La segunda moneda griega es para mí sin duda la más espectacular de todas las que se emiten este año. Conmemora el centenario de la incorporación de Tracia a Grecia y como motivo central del anverso se muestra una réplica de una moneda antigua griega, un tetróbolo o una estátera acuñada durante el siglo III o IV en la rica ciudad de Abdera, en Tracia. Su emisión está prevista para finales de año
con un volumen de 750.000 unidades. Letonia emite una única moneda este año dedicada a la cerámica de Latgalia. Se representa una pieza característica de esta cerámica que es el candelabro. La emisión constará de 412.000 piezas. Por el momento solo se ha emitido la versión en CoinCard, dejando para cuando se normalicen las circunstancias actuales la emisión en rollos normales. La primera moneda de Lituania de este año está dedicada a la región de Aukštaitija. Tiene un volumen de emisión de 495.000 unidades y ya está en circulación. La segunda moneda de este año de Lituania está dedicada a la Colina de las Cruces, que está situada en la ciudad de Šiauliai. Las primeras cruces aparecieron en el siglo XIX y han seguido apareciendo desde entonces, colocadas por personas que piden clemencia o agradecen los deseos que se han hecho realidad. Esta moneda va a tener una emisión de 495.000 ejemplares y saldrá aproximadamente en el tercer trimestre de este año. La primera de las dos monedas que emitirá este año Luxemburgo está dedicada al bicentenario del nacimiento del príncipe Henry. El príncipe Henry se convirtió en gobernador de Luxemburgo en 1850. Desempeñó el cargo hasta su muerte en 1879. Todavía no sabemos exactamente la fecha de emisión de esta moneda. El volumen de la emisión será de 300.000 unidades. En el año 2020, Malta continúa con su serie de monedas dedicadas a los templos antiguos. El templo de Scorva está situado en el norte del país. Fue estudiado por primera vez en 1960. Por su importancia con la historia de Malta, también pertenece a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está prevista su emisión para junio de este año con una tirada de 180.000 ejemplares. La primera moneda de Portugal para este año está dedicada a la Universidad de Coimbra, al 730 aniversario. Sustituye a la que está prevista para los Juegos Olímpicos de Tokio. La emisión está prevista para septiembre y el volumen será de 360.000 unidades. La segunda moneda de Portugal estará destinada al 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Tiene prevista su emisión para el mes de octubre con un volumen de 500.000 unidades. Estas han sido las monedas que hemos seleccionado para el año 2020 por considerar que tienen las mayores expectativas de revalorización. El resto de los países que no hemos presentado aquí, como puede ser Alemania, Francia, Mónaco o Vaticano, es porque sus tiradas son excesivamente grandes o bien porque las presentaciones las hacen en CoinCard y ya de entrada pues piden unos 7 o 8 euros, lo cual consideramos que es excesivo. En cuanto a dónde podéis encontrar estas monedas al menor precio posible, en la descripción os dejo un enlace a la página Numismática Visual donde relaciona las diferentes casas de las monedas en las que se pueden hacer pedidos. Os animo a que completéis esta información con vuestras aportaciones en los comentarios. Hasta pronto.